Reconocimiento de las estructuras óseas del oído. Podemos observar dentro de la estructura anatómica del hueso temporal al conducto auditivo externo. Dicho conducto auditivo externo va a estar formado por dos separos anatómicos. Uno, la superficie subtemporal del hueso temporal y por el hueso timpánico o hueso timpanal. Este hueso timpánico va a formar la pared anterior y la pared inferior de este conducto auditivo externo. Sin embargo, la superficie subtemporal formará el techo y la pared posterior de dicho conducto. Anteriormente podemos encontrar la cavidad articular condilar o cavidad glenoidea, separadas del hueso timpánico por la fisura petroescamosa anterior o fisura de Gasser. Dicha fisura va a estar subdividida a su vez por esta prolongación del tegmen tímpani, prolongación del techo de la caja del tímpano, en una subcisura anterior petroescamosa y una subcisura posterior petrotimpánica. En el inicio de las dos subcisuras encuentro un ostium, un orificio, que va a ser el agujero de salida u orificio de salida de la cuerda del tímpano. Anteriormente, la superficie articular condilar y la superficie subtemporal. En este corte que se les va realizando, podemos observar lo siguiente: la porción mastoidea, donde en la porción mastoidea voy a encontrar cavidades amplias, denominadas las celdas o celdillas mastoideas. Una cavidad más amplia, que siempre esté relacionada hacia la apófisis, la más amplia que encontremos, le vamos a denominar como la celda mastoidea o celda de Lenoir. La celda de Lenoir. Accedemos más superior y encontramos con todo el reborde del conducto auditivo externo. Esta superiormente voy a encontrar células temporales correspondientes a la escama del temporal. Superior a ella, un espacio del conducto auditivo externo, un espacio que va a ser el famoso ático. Este ático realmente está separado por esta pequeña cresta, denominada el muro de la celdilla. Este ático va a ser ocupado por los huesecillos del oído. Este ático es ocupado por los huesecillos del oído, que la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque. A su vez, voy a poder observar que este ático comunica con este pequeño espacio de forma triangular, denominado el aditus adantrums, que va a ir continuándose con esta pequeña porción denominado el antro mastoideo, separadas de las celdas mastoideas. En el mismo corte, en otra presentación, puedo observar al conducto auditivo externo, al hueso timpánico o hueso timpanal, y lo más relevante, observamos dos conductos, superior e inferior. Este canal de este conducto es el conducto óseo del músculo del martillo, conducto óseo del músculo tensor de la membrana timpánica. Y el inferior, vamos a poder observar que es amplio y va a formar al conducto óseo de la trompa farigotimpánica o tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Las celdas en esta preparación son más fibrosas, es más continua. Las celdas mastoideas son más amplias, entonces denominada areolar.
celdas es denominada fibrosa. Podemos observar en otro corte las celdas mastoideas. Y en una de las preguntas que nos realizan, esto no es la celda del enoir. Este canal es un segmento de la porción sinusal del seno transverso o seno lateral. Entonces denominaremos porción sinusal del seno lateral o seno transversal. Se ha denominado siempre la caja del tímpano, porque esta va a presentar la formación de una caja, ¿no? Entonces, en esta caja voy a poder evidenciar lo siguiente. 1. Una pared interna o laberíntica. Una pared superior o techo de la caja del tímpano. Una pared inferior o piso. Una pared anterior o carotidia. Y una pared posterior o mastoidea. Bien, esto viene a formar parte del oído medio en su porción ósea y podemos estudiar a nuestra caja de... Hablemos del techo. En el techo de esta caja presenta un canal que ha sido denominado como recesos epitimpánicos, donde a su vez se proyectaba anteriormente y formaba nuestro ático juntamente con su muro de la celdilla. En el piso voy a encontrar relacionadas con esta fosa, que va a ser la fosa yugular. Por ende, al piso también se le considera como yugular. A su vez, en este piso también voy a encontrar otro canal, obsérvenlo bien. Es el canal de recesos hipotimpánicos. En este canal de recesos hipotimpánicos puedo evidenciar un agujero, un osteo, que es el orificio superior del nervio timpánico u orificio superior del nervio de Jacobson o Jacobson. A su vez, lateral a estos recesos hipotimpánicos, evidencio a la cresta timpánica. Dicha cresta corresponde a la pared externa o lateral de la caja del tímpano. En esta cresta va a prestar inserción el rodete anular de la membrana del tímpano o rodete de Gerlach. Ese rodete anular va a prestar inserción en mi membrana del tímpano a su vez. Perfecto. Pared anterior de la caja del tímpano. Si observamos, voy a aproximar, observamos dos orificios, uno superior y otro inferior. Observe, uno superior que se va a proyectar y va a formar el pico de cuchara. Entonces, el orificio va a ser el conducto óseo de músculo tensor de la membrana del tímpano o músculo del martillo. Sin embargo, el inferior va a ser el orificio superior de la trompa faringotimpánica, tuba auditiva o trompa de Eustaquio en la porción superior. Entonces, en la pared anterior voy a encontrarme con esos dos orificios óseos. Pared anterior. Pared posterior. En la pared posterior vamos a evidenciar dos separos anatómicos, nada más. Uno, el espacio que les había mostrado, que era el aditus adantrums, de forma triangular, que da paso a lo que llamamos y comunica la caja del tímpano con toda esta porción que se denomina el antromastoideos. Inferior al aditus adantrum, en esta pared posterior, puedo encontrar esta eminencia. Si la observo bien, tiene la forma piramidal.
Entonces, su nombre es la pirámide. En el vértice de esta pirámide existe un agujero, un ostium, donde va a atravesar fibras tendinosas del músculo del estribo. Entonces, pared posterior. La pared externa dijimos que va a ser ocupada por la membrana timpánica y la pared interna la podemos encontrar formando una gran eminencia y vamos a denominarlo con el nombre de promontorios. Entonces, esta es el promontorios, pero a su vez puedo observar surcos. Esos surcos no es nada más que las ramas terminales del nervio de Jacobson. Estos surcos se dirigen a la ventana oval, a la ventana redonda, al conducto óseo del martillo y al conducto óseo de la trompa faringotimpánica. Entonces se denomina surcos del nervio de Jacobson o surcos del nervio timpánico. Ya tenemos al promontorio. Observemos bien. Superior al promontorio y anteriormente habíamos de encontrar una prolongación en forma de una cuchara, denominado el famoso pico de cuchara. El pico de cuchara. Ah, bien. Vámonos nuevamente al promontorio. Superior y posterior al promontorio me encuentro con esta abertura de forma oval, denominada la ventana oval. Esta ventana oval va a ser cerrada por la platina del estribo. Inferior a la ventana oval me voy a encontrar con este puente que va a unir prácticamente el promontorio con la pared posterior. Por eso se denomina pontículus promontorius. Entonces, este es el pontículus promontorius. Inferior a ella, voy a encontrarme con un puente accesorio, denominado cubiculus promontorius o subiculus promontorius. Entre el pontículus promontorius y el cubiculus o subiculus promontorius encuentro una cavidad denominada el seno timpánico. Inferior al subiculus promontorius, otro espacio de forma redonda, observenlo bien, de forma redonda, denominada la ventana redonda. Nada más voy a encontrar en esta pared interna. Pero no olvidemos que superior a la ventana oval y posterior, un relieve. Este relieve va a ser formado ¿por quién? Por la segunda porción del acueducto de Falopio o la segunda porción del conducto óseo del nervio facial. Superior y posterior a ella me voy a encontrar con el conducto semicircular externo o lateral. Con el conducto semicircular externo o lateral. Es hermosa esta caja del tímpano, formando parte de lo que es el oído medio. Otro corte que se nos presenta, realizamos a 5 milímetros posterior a ella, y nos vamos a encontrar con algunos reparos anatómicos, pero ya del oído interno. Entonces, lo que se observa va a ser el conducto auditivo interno. Dicho conducto auditivo interno es dividido por esta cresta, denominada la cresta falciforme. La encontramos en la cresta falciforme. En este corte puedo observar también parte de los conductos semicirculares. El conducto semicircular superior que va a formar una eminencia, que era la eminencia arqueada o eminencia arcuata. Al conducto semicircular externo
o lateral, y el que no se observa y parte al conducto semicircular posterior, ¿no? Esto viene a formar parte del vestíbulo auricular. En este corte. En este otro corte, lastimosamente, ha sido resecado al promontorius, pero podemos evidenciar la ventana oval, el pontículus promontorius, el seno timpánico, el cubiculus promontorius, la ventana redonda, pese que está cortada, resecada y promontorio. Lo que dijimos, a este nivel, la primera porción del acueducto de Falopio, esta porción, la segunda porción del acueducto de Falopio, y en azul, la tercera porción del acueducto de Falopio, ¿no? Primera, segunda y tercera porción. Al conducto semicircular externo o lateral, al la pirámide, el antro mastoideo, las celdas mastoideas. Otros reparos, al conducto o porción del conducto carotidio, a la fosa yugular. Y si se observa, es 5 milímetros este corte. Configuración, en este caso, del oído interno. Si se observa, y estamos en el tiempo virtual, tenemos las señales de las antenas del Wi-Fi y vemos un punto, una línea y una sonrisa. ¿Se dan cuenta? Este punto va a ser el conducto semicircular superior. En la línea transversal, el conducto semicircular externo o lateral. Y en la sonrisita, al conducto semicircular posterior. En este corte típico o tipo siempre se observa superior, externo lateral y posterior a los conductos semicirculares. Este espacio que se llega a observar es el vestíbulo. Nuevamente, en la parte profunda del conducto auditivo interno, la cresta falciforme. Celdas petrosas, porque corresponde al peñasco y la porción pétrea de nuestro hueso. En este otro corte ya podemos observar que también se ha sido resecada nuestro promontorio, existe fractura, promontorio, ventana oval, el pontículus promontorius, el seno timpánico, el cubiculus promontorius y la ventana redonda. Promontorio, ventana oval, pontículus promontorius, seno timpánico, cubículos promontorios, ventana redonda. A su vez, puedo evidenciar la primera, la segunda porción del acueducto de Falopio. Por dicho acueducto, si se observa, va a atravesar, esto que lo hemos introducido, el nervio facial. Vean cómo se da el movimiento, ¿no? El nervio facial, que es esquematizado, ¿no? Perfecto. Oído medio. Oído interno, mucho mejor. Se observa en el oído interno, esta vez, a la primera vuelta, segunda vuelta y media del caracol. Primera vuelta, segunda vuelta y media del caracol. La primera vuelta del caracol va a dar la eminencia del promontorio, entonces él es el responsable. En la parte media, incluso se puede llegar a observar al helicotrema. El vestíbulo, juntamente con un espacio, vean, y va a ser la ventana oval. El vestíbulo y la ventana oval. Se ha introducido a su vez
esquemáticamente para observar al conducto semicircular superior, al conducto semicircular externo, y este es el conducto semicircular posterior. Conducto semicircular superior, conducto semicircular externo lateral y el conducto semicircular posterior. A su vez, se observa que está pintado con azul. Esto corresponde al segmento sinusal del seno lateral o seno transverso. Entonces los senos son venosos y por eso está de coloración azulada. Celdas mastoideas, celdas petrosas. En este otro corte, paredes del conducto auditivo externo y sobresale la cresta timpánica. Inserción de la membrana del tímpano. Exquisita preparación. Puedo observar promontorio, ventana oval, cubículos promontorios, seno timpánico, ventanas redonda, cubículos promontorios, recesos hipotimpánicos y los dos canales de la pared anterior. Esta proyección amplia el pico de cuchara, que va a ser el conducto óseo del músculo del martillo, y esta otra amplia que va a formar el conducto de la trompa faringotimpánica en su porción ósea. Lo otro, el aditus adantrums, el antro mastoideo, la pirámide, la segunda porción del acueducto de Falopio, la tercera porción del acueducto de Falopio, terminando en lo que es el agujero estilomastoideo. Cresta falciforme, primera vuelta del caracol, el vestíbulo con su ventana oval, conducto semicircular superior, conducto semicircular externo y el conducto semicircular posterior. Y esta pequeña porción, la porción del conducto carotidio. Audio cresta falciforme, si se observa, corresponde al oído interno. ¿Ya no? Oído interno. Bien, a este nivel, levemente puedo encontrar al conducto semicircular posterior, celdas petrosas, primera vuelta del caracol, la primera vuelta del caracol, y el conducto óseo carotidio. En este otro corte, ya fracturado, evidenciamos al promontorio, ventana oval, pontículos promontorios, seno timpánico, cubículos promontorios, ventana redonda, pico de cuchara, pirámide, aditus adantrums, antro mastoideo. Oído interno. Primera vuelta del caracol, segunda vuelta del caracol y media. Y a este nivel, el mediolo, columnela o núcleo, el vestíbulo. Entre el caracol y el vestíbulo puedo evidenciar a la primera porción del acueducto de Falopio, ventana oval, conducto semicircular superior, conducto semicircular posterior y el externo que es levemente ese nivel. Celdas petrosas.